Hola, ¿cómo están chicas y chicos de cuarto año? Bueno, espero que estén muy bien, que se estén cuidando más que nunca. Y bueno, esta clase es para explicarle la Primera Guerra Mundial. Es un tema un poco complejo, pero no se hagan problema porque lo vamos a ir viendo de a poquito y lo vamos a ir sacando. Bueno, la Primera Guerra Mundial no es tan conocida, es mucho más publicitaria y más conocida la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial movilizó a 70 millones de hombres a la guerra y tuvo un saldo de muertos superior al de la Segunda Guerra Mundial. Fue una guerra muy cruenta, muy dolorosa para Europa en especial. La Primera Guerra Mundial se extendió desde 1914 hasta 1918. Y acá planteo los bandos, es decir, hay dos bandos que se enfrentan. Por un lado está la Triple Alianza, en la cual está Alemania, Austro-Hungría e Italia, y por otro lado está la Triple Entente con el Reino Unido, Francia y Rusia. Acá en este mapa vamos a ver que todo lo que es en verde es lo que corresponde a la Triple Entente, mientras que en naranja está la Triple Alianza. Presten atención a esta imagen porque vamos a trabajar con un mapa para trabajar geografía en nuestro trabajo práctico del Classroom. Por otro lado, vamos a ver los motivos y las causas que se desarrollan y que impulsan a la Primera Guerra Mundial. La primera causa y la más importante, ustedes ya la conocen, que es el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Es la expansión que tiene Europa sobre África y Asia. Nosotros sabemos que Europa pasó por la Segunda Revolución Industrial y necesitaba materias primas y mercados para conseguirlos. Lo hace a partir de la expansión y la conquista de este territorio. La conferencia de Berlín es el hito o es el evento imperialista, donde los europeos se reúnen en Alemania y se dividen África. Nosotros sabemos que Alemania es la que queda en disconformidad porque le toca una pequeña proporción de territorio frente a las otras potencias europeas. Miren este mapa. Francia, por ejemplo, está en color naranja. Miren la cantidad de territorio que tienen. Y en verde oscuro está Alemania, que tiene una porción mínima de territorio en África. Por eso Alemania está muy enojada y va a ser una de las principales causas que lo va a llevar a la Primera Guerra Mundial. La poca proporción de territorio que tienen en África. Fíjense en este cuadro que hice, el segundo punto es la paz armada. Eso nosotros también lo estuvimos trabajando. La paz armada es que en las industrias europeas se produce gran cantidad de armamento. Si se produce este armamento es para venderlo y para que haya una guerra. Por lo tanto, el gran desarrollo de la industria bélica tiene este motivo y la necesidad de que haya una guerra para usar ese armamento. Por eso, la segunda causa de la Primera Guerra Mundial es la paz armada. La tercera causa yo pongo que es la Weltpolitik. Eso todavía no lo trabajamos nosotros, pero se los voy a explicar brevemente. Alemania no solamente estaba en disconformidad con el territorio que tiene en África, sino también con el territorio que tiene en Europa. Alemania en Europa tenía un territorio bastante pequeño para el potencial industrial que tenía. Entonces, el canciller alemán comienza una política de expansión sobre la propia Europa, es decir, quiere tener más territorio en Europa y en África. Esta política expansionista sobre Europa se llama Weltpolitik. Imagínense que los otros países europeos veían de muy mala manera que Alemania quisiera ocupar sus territorios europeos. La cuarta razón de la Primera Guerra Mundial es el conflicto de Alsacia y Lorena. Esto tampoco lo vimos, pero yo se los voy a explicar. En 1870 hubo una guerra entre Francia y Alemania. La ganadora fue Alemania. Parte de las reparaciones de guerra, es decir, de lo que tuvo que dar Francia por haber perdido, es el territorio de Alsacia y Lorena. Esta es una región fronteriza entre Francia y Alemania.
Francia nunca aceptó haber tenido que ceder parte de su territorio a Alemania, puesto que además es una zona muy rica en recursos naturales, como son los recursos del carbón, que para esa época eran muy valorados. Francia nunca aceptó haber perdido en la guerra franco-prusiana y haber tenido que ceder Alsacia y Lorena. Por eso es el cuarto motivo que enfrentan a Alemania con Francia. El conflicto número 5 es el conflicto de los Balcanes, que es un conflicto muy complejo y que yo solamente voy a dar un enunciado porque tengo la idea de explicarlo con mayor precisión en la reunión Zoom. Pero les voy a contar brevemente porque en realidad, junto con el imperialismo, el conflicto de los Balcanes es muy importante y lo tienen que entender. La región de los Balcanes es la que está acá en el centro. Es Bosnia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Macedonia. Bueno, todos estos territorios pertenecían antiguamente al Imperio Otomano. Pero a comienzos del siglo XX el Imperio Otomano estaba resquebrajado, era tan grande que no podía ser controlado en su totalidad. Entonces toda esta región comienza a intentar independizarse. Esta región de los Balcanes tenía tres opciones a comienzos del siglo XX. La primera opción es separarse del Imperio Otomano y convertirse en estados independientes respetando las nacionalidades, los nacionalismos, es decir, formar diferentes estados independientes controlados por Serbia. La segunda opción es que todos estos territorios queden bajo el control de Austro-Hungría. Fíjense el naranja que está Austro-Hungría, muy cerquita de esta región. Entonces sería dejar de ser parte del Imperio Otomano y formar parte del Imperio Austrohúngaro. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es que todo este territorio quede bajo el control de Rusia, que eso también era muy beneficioso. Fíjense que Rusia está en color como salmón, que está muy cerca de esta región. Finalmente lo que sucede es que Bosnia se anexiona a Austro-Hungría y esto es muy mal recibido por Rusia, ¿no? Perdió este conflicto diplomático porque Bosnia se anexiona a Austro-Hungría y esto genera un gran malestar para Rusia y para Serbia. Fíjense que el último punto que yo planteo es la muerte del archiduque Francisco Fernando, y esto tiene relación con el conflicto de los Balcanes. El archiduque Francisco Fernando era el archiduque de Austro-Hungría, por lo tanto que es quien anexionó Bosnia. Cuando el archiduque va de visita a Bosnia, es asesinado por un serbio, por un nacionalista serbio. Acá tenemos en la imagen, el que está muerto ahí con sangre es el archiduque Francisco Fernando, la que lo abraza a su esposa, y ese muchacho de boina negra es el asesino, que es enviado por los serbios. ¿Por qué lo mató? Porque el archiduque Francisco Fernando se había quedado con Bosnia y así se pierde la posibilidad de formar una gran Bosnia. Al ser asesinado el archiduque, Austro-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia, que estaba muy enojado porque los Balcanes no habían quedado bajo su posesión, le declara la guerra a Austro-Hungría. Y ahí empieza el conflicto de los bandos. Rusia le declara la guerra a Austro-Hungría y es defendida Austro-Hungría por Alemania e Italia, que son parte de su alianza, de la Triple Alianza. Y así es que comienza la Primera Guerra Mundial. Es un conflicto que va a unir por diferentes resquemores a Alemania, Austria y a Hungría contra el Reino Unido, Francia y Rusia. Bueno, chicos, es complejo la Primera Guerra Mundial, pero bueno, confío que ustedes vayan haciendo las lecturas de lo que yo les solicite y que en la clase Zoom vamos a poder explicar todo esto. Les mando un beso muy grande. Si no llegaron a entender nada, algún punto, fundamentalmente lo de los Balcanes, que es re complejo, lo vamos a resolver en el trabajo práctico del Classroom y en nuestro encuentro Zoom, que los espero, no me fallen, el 8 de septiembre. ¿Sí? Les mando un beso grande. Cualquier cosa que necesitan me escriben por favor en el Classroom, que yo no tengo problema de responderles. Beso enorme.